Ser sobreviviente de abuso o explotación sexual es un desafío. Las heridas duelen, hacen mella y son significativas. En este tercer episodio de Puertas Abiertas te presentamos cómo transformar ese dolor, cómo sanar las heridas y reconstruirnos a partir de ahí. Te brindamos información relevante para identificar dónde somos más vulnerables y cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en la violencia sexual. Acompáñanos. Recuerda, somos tu lugar seguro. Hola, buenas, bienvenidos a este tercer episodio de Puertas Abiertas, el podcast del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abiertas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre espacios seguros y factores de riesgo, donde estamos más vulnerables. Y para ello nos acompaña Greivin Solano Vindas. Él es psicólogo con experiencia en acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico con intervenciones mediadas por los enfoques de derechos humanos, género y masculinidades. ¿Cómo estás, Greivin? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, Manu. Buen día. Más bien, gracias a vos y muy emocionado de desarrollar este espacio. Este episodio en particular queremos profundizar en esas huellas que deja en nosotros el abuso o la explotación o cualquier forma de violencia sexual. ¿Cómo podemos sanar esas heridas, cómo podemos transformarlas y también un poco de cómo podemos identificar señales de alerta en nuestro contexto para salir de situaciones de violencia, para denunciarlas o para protegernos en comunidad? Y para ello me gustaría que comenzáramos hablando sobre los espacios y situaciones justamente donde como personas migrantes y sexo-género diversas nos encontramos en mayor riesgo de enfrentar situaciones de violencia sexual. ¿Cuál es el panorama que vos crees que podemos estar viviendo? Claro, mano. Bueno, creo que cuando hablamos de población LGBT y población migrante además, es necesario considerar ya desde las situaciones que se vivían en países de origen, ¿verdad? Desde ahí hay situaciones de violencia sexual o de abuso o de explotación. Entonces considerar no solo cuando están llegando a las comunidades de acogida o cuando están llegando al país receptor, sino también la historia de vida que hay un poco ahí atrás, ¿verdad? Porque muchas de estas personas vienen con secuelas o con experiencias de violencia o de abuso sexual. Entonces, eso primero y importantísimo. Después de ahí creo que es necesario considerar todo lo que es el trayecto migratorio y las estadías en espacios como albergues, que aunque se pretenda que estos espacios sean seguros, no están exentos de que se den situaciones de violencia o de abuso. Y bueno, principalmente el trayecto migratorio, ¿verdad? Con todas las situaciones de inseguridad y vulnerabilidades a las que se pueden pues exponer las personas. Y pensando ya en las comunidades o en el país de acogida, pues al pensar que se es población LGBTI, ya los espacios sociales son un espacio de riesgo, ¿verdad? Y cuando entendemos el tema de la violencia sexual, no solo como las acciones físicas, sino también la violencia psicológica o el acoso, ya los espacios sociales, ¿verdad? O espacios laborales también se vuelven como en un foco para las situaciones de violencia sexual. Y bueno, las relaciones de pareja también, donde suponemos o donde pensamos que son espacios de confianza o espacios de cuidado, muchas veces se convierten pues en los lugares donde más se da o donde podemos encontrar estas situaciones, ¿verdad? Donde son nuestras parejas o donde son nuestras personas familiares cercanas o con quienes tenemos vínculos afectivos cercanos, quienes desarrollan o quienes someten a estas situaciones de violencia. Y pues bueno, una realidad también es el comercio sexual al que tienen o el que asumen algunas personas, ¿verdad? Para cubrir sus condiciones de vida, y tanto en zonas nocturnas del gran área metropolitana como en las zonas costeras, ¿verdad? Donde se da mucho este tema del turismo sexual. Entonces todos estos son como diferentes contextos
donde la población LGBTI migrante, ¿verdad?, se ve expuesta a situaciones de acoso, explotación y violencia sexual. Claro, ahí, Gravy, me llama la atención porque es una realidad que no es ajena a cualquier persona, pero cuando ya comenzamos a ser más específicos y a analizar realidades de distintas poblaciones, descubrimos que hay un punto en el que se entrelaza nuestra identidad, nuestra orientación sexual, nuestra expresión de género con la vulnerabilidad ante estas situaciones. En el caso específico de esta temporada que estamos profundizando en el tema de la violencia sexual, se hace como más notorio, más visible o más palpable en comunidades sexogénero diversas. ¿Dónde crees vos que converge esa conexión, o qué es lo que nos hace particularmente vulnerables? Porque creo que identificarlo nos permite entonces luego protegernos de esa vulnerabilidad. Claro, aquí de pronto voy como a introducir un concepto que se llama la interseccionalidad, y creo que responde mucho a esto que decís, como todas esas condiciones que atraviesan a la persona y que significan estas condiciones de vulnerabilidad, no solo por ser población LGBTI, ¿verdad?, sino que también hablamos por ser población migrante y todo esto lo que conlleva, ¿verdad?, venir a un país nuevo donde no conozco, donde no tengo acceso a servicios de pronto, ¿verdad? Un tema de discriminación también por la condición económica que pueda tener esa persona, y también por el acceso a procesos de educación o socialización. Es decir, son un montón como de líneas que cruzan a la persona, que determinan situaciones de desigualdad o situaciones de vulnerabilidad. Entonces, no solo somos personas LGBTI, sino que también somos personas migrantes, somos personas que tenemos, o son personas, las personas migrantes que tienen de pronto fuertes limitantes para el acceso a condiciones económicas y condiciones educativas, y con esto también pues el que no se accedan a ciertos derechos, ¿verdad?, por desconocimiento o por no saber cómo reclamar esto en las instituciones de los países de acogida, ¿verdad? Entonces sí, creo que, como decís, es un montón de líneas que cruzan a la persona que está llegando a Costa Rica, y que eso pues le vulnerabiliza, ¿verdad?, y le coloca en una situación donde todas estas realidades del abuso sexual o de la explotación sexual podrían ser un gran riesgo para estas personas. Eso me lleva a pensar en algunos frases o comportamientos o situaciones que se pueden identificar, señales tempranas, hablando ya un poquitito de señales de alerta. ¿Qué pasa cuando la manipulación emocional es la que comienza a sembrarse en las relaciones, independientemente si es de pareja, si es laboral, si es de amistad, si es una relación de poder, y va construyendo el camino para la explotación o el abuso? Entonces, ¿cómo identificar esas señales primarias para darnos cuenta de la manipulación emocional, por ejemplo, que puede haber detrás de una situación de violencia? Claro, creo que esto que decís es importante, porque es primero importante contextualizar dónde es que se dan esas situaciones de violencia, ¿verdad? Saber dónde se dan y saber que en cualquiera de estos escenarios igual va a haber un impacto, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de las relaciones de pareja que pueden tener esta persona, de las relaciones o los vínculos familiares, ¿verdad?, vínculos afectivos significativos, o también de relaciones o vínculos laborales, ¿verdad? Entonces, indiferentemente de dónde se dé la situación, ¿verdad?, y que va a actuar de manera diferente, pero al final es como poder identificar estas señales más macro, ¿verdad?, por así decirlo, donde de pronto estas situaciones de violencia se dan. Creo que podríamos empezar como por la minimización del consentimiento, ¿verdad? Cuando de pronto en situaciones o en vínculos de pareja o en relaciones laborales o con personas conocidas, donde de pronto hay una insinuación sobre alguna interacción sexual de la que la persona no está dando consentimiento, ¿verdad? Entonces, estas frases como, ¿verdad?, esto de que si decís que no es que quiere decir que sí, ¿verdad? O de pronto me estás diciendo que no porque no me has conocido, ¿verdad? Entonces, son como un montón de frases que ya de pronto hemos escuchado antes, que tienden a la minimización del consentimiento, ¿verdad? Entonces, poder reconocer que si digo que no, ¿verdad?, o si no estoy interesado o interesada
en un encuentro, en una interacción, y que eso se cuestione, creo que ya es una señal muy importante de que estamos frente a una posible situación, ¿verdad? También hay un lenguaje que normaliza esta violencia, ¿verdad? Una actitud muy insistente de parte de estas personas, ¿verdad? De pronto en relaciones de pareja donde mi pareja no tiene que ceder, ¿verdad? A relaciones sexuales, o aunque yo quiera, o es algo que me debe, o es algo que tiene que hacer. Entonces todas estas son situaciones que nos pueden dar señales, ¿verdad? De que eso está pasando, y incluso ahí podemos meternos también en el tema de la manipulación emocional. Esto como señales previas, ¿verdad? De que podríamos estar siendo víctimas o podríamos ser víctimas de situaciones de abuso sexual o de violencia sexual. Y también pensar, hermano, ya en las acciones más concretas, ¿verdad? Es decir, ya cuando se materializa la violencia sexual, ¿verdad? Por medio de la violencia física o de la intromisión física, o incluso ahorita que estamos hablando de todo el tema de dispositivos y tecnología, ¿verdad? El que una persona acceda a mi información privada, el que una persona acceda a mi teléfono, a que publique fotos mías, todo esto ya estamos frente a una situación específica de violencia, ¿verdad? Entonces, poder primero reconocer estas señales con estas cosas que podemos llegar a normalizar, ¿verdad? O que hemos visto normales, hasta ya las situaciones donde el abuso, la violencia se concreta, ¿verdad? Ya cuando hablamos del abuso sexual, ya cuando hablamos de la violación, ¿verdad? Y ya el poder tener esto primero en cuenta nos va a ayudar como a detectar estas señales, ¿verdad? Y que cuesta a veces en una relación de pareja, cuesta. Porque acá estamos hablando, bueno, de una relación de pareja o de amistad, pero también sucede en los vínculos familiares, también sucede en el núcleo más cercano que se supone es nuestro lugar seguro, el lugar de protección, y lo pongo sobre el tapete porque hemos escuchado en muchos casos donde la familia, por el hecho de ser una persona LGBTIQ+, lo han sacado, le han sacado a la calle, o han empezado a ejercer un chantaje económico sobre la persona, que también lo lleva al tema migratorio, ¿verdad? Que muchas de las personas que han migrado es porque me sacaron de casa, porque fui víctima de violencia por mucho tiempo y ya no soporté más la situación, entonces lo hablé, no me creen, y comienza una situación aún más violenta como esta del chantaje económico, que te voy a desheredar, te vas de la casa, no te doy alimentos, y es más preocupante porque incluso viene del seno de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder paliar esta situación? Porque hay una dependencia. Imagínate un chiquillo adolescente que la mamá o el papá le esté diciendo te vas de la casa, o hoy no comes, o hoy no hay comida para ti hasta que no se te quite lo diverso, como si se nos fuera a quitar, y esto lleva a situaciones de migración. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esas situaciones cuando están tan arraigadas? Claro. Y aquí hablamos de violencia patrimonial, ¿verdad? Ahora que hablamos de este concepto de la interseccionalidad, ¿verdad? Pues estas condiciones tienen que ver con violencias, ¿verdad? Pues bueno, una de estas violencias es la violencia patrimonial, y que sí, lo vemos mucho en las interacciones o en los vínculos familiares o vínculos de pareja, ¿verdad? Donde de pronto es una persona, ¿verdad?, quien toma la figura de proveer la cobertura de necesidades básicas, y donde las otras personas se ven dependientes, ¿verdad? Entonces, pienso mucho y tal vez contextualizo mucho esto en los vínculos de pareja, ¿verdad? Que es lo que traen muchas de las personas que atendemos a consulta. Y es como se genera esta dependencia económica de la otra persona, ¿verdad? Donde no hay una autonomía financiera, donde dependes de mí para tener el alquiler de la casa, para poder tener la alimentación, incluso para poder cubrir los temas de salud. Y todo esto con base en situaciones como el chantaje emocional, ¿verdad? Entonces, pensar, ¿verdad? O a veces es complejo porque muchas de las víctimas o muchas de las personas que se ven sometidas a esta situación de violencia, pues bueno, son mujeres, ¿verdad? Por las dificultades que tienen para generar esta independencia económica. Entonces,
si pensamos en recursos o si pensamos en posibilidades, sé que es complejo, más en un contexto donde el tema laboral es complejo, ¿verdad? Pero sí es necesario poder trabajar en fortalecer esta autonomía financiera, ¿verdad? En poder generar redes de apoyo, en poder acercarse a recursos comunitarios, que aunque sean limitados, poder acercarnos es importante para poder pues, separarnos un poco de esas dinámicas de violencia. Y que se pueda tener como la capacidad de capitalizar también un poco, ¿verdad? Esto no solo da este empoderamiento económico a la persona, sino que también da un empoderamiento emocional, ¿verdad? Porque ya no dependo de esta persona para tener las cosas que necesito, o ante una situación de violencia no tengo que quedarme acá, ¿verdad? Porque esta persona es la única que tiene la capacidad de resolverme en este momento. Entonces, desde ahí es como nuevamente este llamado, ¿verdad? Y que es un proceso complejo, ¿verdad? El no llegar tampoco como a romantizar estas situaciones y la violencia, porque puede limitarnos mucho como la capacidad que podamos tener de salir de estos ciclos de violencia, ¿verdad? Hacemos una pausa en nuestra conversación para contarte que en IRCA Casa Abierta tenemos una línea de comunicación segura. Si eres víctima de violencia o explotación sexual, denuncia, previene e infórmate con nosotros. Llama al 2234-1007 o al 8995-7056. Yo soy Gabriela Naranjo y nosotros somos tu lugar seguro. Ok, Gavin, y ahí, ¿qué formas podría tener las amenazas relacionadas con el estatus migratorio? ¿Y cómo podemos responder ante una persona que desea utilizar mi situación migratoria, mi vulnerabilidad para chantajearme, utilizarme, explotarme o abusarme? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que debo tener para enfrentarlo? Y que es un miedo muy común, ¿verdad? Uh-huh. Justamente de pronto por las barreras, ¿verdad? Que pueda traer ya la población, barreras educativas, ¿verdad? O de desconocimiento propio de la legislación nacional, ¿verdad? Y de los procesos de regularización migratoria. Uh-huh. Entonces, sí, la amenaza con decirte, mira, te voy a denunciar para que te deporten, o si estoy en una condición irregular, ¿verdad? Para ver cómo se afecta a la persona, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante como herramienta es decirle a toda la comunidad LGBT migrante que está en el país que pueda acercarse a diferentes organizaciones que puedan dar asesoría legal en temas migratorios, porque muchas veces el desconocimiento que hay de estos procesos, ¿verdad?, tiende a sostener estas relaciones de violencia, porque entonces creo que lo que esa persona me está diciendo es cierto, ¿verdad? Que si me va a denunciar, la policía de migración va a venir y me va a llevar, o de pronto no tengo claros cuáles son los derechos migratorios que tengo, o a cuáles categorías migratorias puedo acceder. Uh-huh. Entonces, entender, ¿verdad?, que cómo funciona esta situación de violencia y cómo las otras personas cómo pueden chantajearme o cómo pueden manipularme. Pero creo que la herramienta más importante acá es poder acceder a estos espacios de acceso a la información para poder tener claro cuáles son mis derechos, ¿verdad? Y reconocer que si lo que esa persona me está diciendo es nada más para manipularme, para intimidarme, ¿verdad? Y ahí poder reconocer y poder hacer como estos cortes en estos vínculos abusivos. Aunque hay otra realidad que me viene a la mente, y cuando pienso en las formas en que operan los abusadores, y se me dibuja al frente el tema del aislamiento, que es otro factor o mecanismo que tienen las personas abusadoras o el que está ejerciendo la violencia para sus víctimas, lo alejo socialmente, y eso hace que entonces en un país donde yo no conozco a nadie, donde no tengo redes sociales, donde no tengo vínculos, donde no tengo una red de apoyo en el cual afianzarme, me encuentro más vulnerable. Entonces, ante esa realidad, ¿cómo reconozco y cómo combato
ese aislamiento social también, porque la persona que abusa va a buscar todos los medios para acorralarme, para tenerme bajo su poder. Entonces lo que buscamos es dar herramientas para que independientemente de cuál sea el accionar de la persona que está ejerciendo la violencia, yo pueda defenderme ante eso. Entonces el aislamiento me preocupa, porque ¿cómo vencerlo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Verdad? ¿Cómo hacerle el frente a esa situación? Claro, ¿verdad? Y esto se puede esconder mucho como en estas interacciones de pareja, ¿verdad? Donde de pronto hago todo con mi pareja, ¿verdad? Todos los espacios, si estoy en casa, si salgo, todo tiene que ser con mi pareja. Y de pronto ahí puede estarnos escondiendo algo, ¿verdad? Si de pronto hay una exigencia donde si vamos a salir el fin de semana, tenés que salir conmigo, ¿verdad? O si me voy a trabajar, te tenés que quedar en la casa porque no puedes salir con nadie más. Y que de pronto esto se puede ver desde este manto, ¿verdad? El amor romántico, y es como que dicha, esa persona siempre está para mí, ¿verdad? Pero de pronto se pueden esconder ahí ciertas situaciones de manipulación emocional o de aislamiento, ¿verdad? Entonces es importante preguntarme, ¿es mi pareja o es mi vínculo afectivo cercano la única persona con la que estoy teniendo actividades sociales o con la única que comparto? De pronto hay una reacción afectiva de celos o de molestia si intento vincularme a alguien más o tener amistades. Esto como las señales más sutiles, ¿verdad? Hasta ir a situaciones más concretas donde la persona ya puede negarme directamente el que salga de la casa, el que hable con mis familiares, el que tenga amigos o amigas, el que salga a interactuar. Ya ahí donde podemos verlo de una manera como más concreta. Y que esto también nos tira a la pregunta que me hacías ahora sobre el tema de la dependencia emocional y violencia patrimonial, ¿verdad? Si de pronto corta todos los espacios y todas las posibilidades que tengo y esa persona se vuelve el único recurso que tengo, tanto afectivo como para cubrir mis necesidades más básicas, ¿verdad? Entonces ya desde ahí son señales un poquito más concretas, ¿verdad? O más evidentes de que estamos atravesando una situación. El control de la movilidad, con quién me veo, con quién no me veo, y que al final esto tiene un impacto sobre la capacidad que puede tener la persona víctima de establecer relaciones de confianza con otros. Es decir, ya esto nos limita a poder establecer redes de apoyo o relaciones de apoyo, porque se vuelve mi pareja o se vuelve esta persona significativa la única que está ahí, ¿verdad? Entonces también el tema de las habilidades sociales o el vínculo al tejido social, ¿verdad? También pues se vulnerabiliza y le resta estas capacidades a las personas, ¿verdad? Entonces poder identificar esto en estos vínculos afectivos, repito, es muy importante, ¿verdad? También como para empezar a establecer algunos límites importantes ahí, ¿verdad? O reconocer si es el espacio que queremos o necesitamos. Y esto se replica en todo, ¿verdad? Si es el amigue que me está recibiendo en su casa de buena manera, pero de un momento a otro ya sentí que la relación está comenzando a cambiar, que me está prohibiendo cosas, que me está limitando, ya son señales de alerta que aplican en cualquier parte, en cualquier relación, con cualquier vínculo o relación de poder que se establezca en torno a mi situación migratoria o a mi orientación sexual, identidad o expresión de género. Hablemos un poquitito del impacto y la sanación. Graving, quienes hemos vivido violencia sexual en alguna de sus formas o manifestaciones, llevamos huellas emocionales, no es una huella, no es una herida que se sana fácil, hay que trabajarla, profundizar en ella. Desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cuáles han sido esas huellas más comunes entre las personas sobrevivientes de violencia sexual y cómo podemos hacer para empezar a transformarlas, transformar ese dolor en una nueva oportunidad para la persona sobreviviente, ¿verdad? Cada uno tiene una historia diferente, cada uno pasa por un proceso diferente, pero ¿cómo podemos generar una matriz o un punto en común y brindarle herramientas para esa sanación? Okay. Bueno, primero identificar como el impacto que tiene toda esta situación de la violencia sexual sobre las víctimas, y creo que es primordial empezar por el impacto del trauma, ¿verdad? Lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático.
donde la persona revive constantemente situaciones del abuso que vivió, ¿verdad? Entonces, como impacto, creo que eso es uno de los más evidentes o comunes en las personas víctimas de violencia. Cuadros de ansiedad muy marcados, cuadros de depresión muy marcados, ¿verdad? Trastornos de la conducta alimenticia, de la percepción de la propia imagen o el propio cuerpo, y también acciones de culpa y de autodestrucción, que aquí sí es importante como hacer un paréntesis, ¿verdad? Y es que mucho del impacto de la violencia sexual es esta sensación, este sentimiento de culpa, ¿verdad? Donde la víctima piensa o cree que esa situación se dio por la propia responsabilidad o que fue un fallo personal el que esa situación se ha dado, y es necesario, ¿verdad? Y esto sí lo subrayamos acá, es que las situaciones de abuso, las únicas personas responsables son las personas victimarias, ¿verdad? Entonces, uno de los impactos pues, más complejos es trabajar con esta sensación de culpa, ¿verdad? Entonces, sí es como importantísimo dejar eso claro, ¿verdad? Y bueno, al igual que con el tema del aislamiento social, el impacto por el abuso sexual y explotación también tiene una gran dificultad de las personas para establecer vínculos de confianza, ¿verdad? Y bueno, ya después de ahí también todas las problemáticas físicas que pueden ver por las situaciones de abuso sexual, ¿verdad? Entonces sí, el impacto es mucho, ¿verdad? Pero creo que también podemos trabajar y en conjunto, ¿verdad? Con las víctimas, podemos trabajar en procesos de sanación también de este impacto emocional. Sin duda, ir a terapia forma parte de ese proceso de sanación. Yo, en lo particular, no sé qué habría sido de mi proceso si no tengo acceso a la terapia. Ahí he podido darme cuenta de los fantasmas que me habían perseguido y darle nombre y significarlo, más que descubro muy tarde el que lo que había vivido era un abuso sexual y lo logré significar antes. Pero siempre pienso en esas personas que no pueden acceder a la terapia, y me gustaría entonces que le diéramos herramientas o tips a esas personas que por una u otra razón su acceso es más limitado al tema de la terapia formal, de ir con mi terapeuta y tratarlo, ¿verdad? Llevar un proceso. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas comiencen su proceso de sanación con lo que tengan, con las herramientas que les sean posibles? Claro, y es complejo, ¿verdad? Porque si ya de por sí cubrir lo que son necesidades básicas, ¿verdad? Vivienda, alimentación, servicios de salud ya es complejo, pensar en espacios para la atención de la salud mental, pues aún más, ¿verdad? Sabemos que el tema de salud mental o acceder a este beneficio, pues en muchos contextos es un privilegio, ¿verdad? Entonces, como población migrante LGBTI, también garante de ciertos derechos o de muchos derechos, lo que decía ahora es poder tener acceso a información y poder acercarnos a instituciones gubernamentales o no gubernamentales que puedan tener programas o proyectos guiados a la atención de la salud mental, ¿verdad? Existen, ¿verdad? Y que también aquí tiene que ver con algunos limitantes también, ¿verdad? Pero si personas que de pronto ya tienen un seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Poder solicitar en los EBAIS, ¿verdad? En la atención de primera línea, estos espacios, o si de pronto no tengo el beneficio del seguro, poder acercarme a algunas instituciones gubernamentales o no gubernamentales. En el caso de mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Están las oficinas de las mujeres en las municipalidades, está el Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad? Entonces hay varios espacios institucionales que, aunque limitados, pueden dar una respuesta también. Bueno, y aquí aprovecho también para invitar a la población LGBTI migrante, ¿verdad? Que bueno, en IRCA Casa Abierta tenemos el espacio de atención en psicología, que es un espacio de atención gratuita, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí más adelante podemos brindar como los accesos o los contactos, ¿verdad? También para que puedan acceder a este servicio. El Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica tiene una línea que se llama el 800 aquí estoy, o es el 800
273-7869, ¿verdad? Donde pueden solicitar un espacio de acompañamiento. Es un tanto limitado, ¿verdad? Pero es una herramienta ante situaciones de emergencia. Y bueno, la línea del 911, que esto siempre es un recurso, ¿verdad? Para poder abordar estas situaciones. E importantísimo el tema de redes de apoyo, que sabemos que a veces es complejo, pero poder como apelar a este sentido de comunidad, ¿verdad? Las comunidades migrantes suelen también apadrinarse o acompañarse mucho, entonces poder tener esta claridad de la necesidad de redes de apoyo, y que no tienen que ser redes de apoyo necesariamente económicas, pueden ser redes de apoyo emocional que ayudan o que permitan trabajar un poco ahí, ¿verdad? Pero creo que es importante como acercarnos a estos servicios, también como tener el gusanito de la duda, ¿verdad? O de la curiosidad para saber qué instituciones podrían estar brindando estos espacios de atención en salud mental. Ok, bueno, ahí lo importante es eso, quizás, ¿no? Saber que no estamos solos en el proceso, que independientemente de los costos y del desafío que pueda representar, siempre hay organismos, instituciones, comunidades, entes que están brindando herramientas para que podamos hacer el proceso un poco más ligero. Y qué bueno que lo menciones y que hables del tema de las comunidades, porque justo pues ya para ir cerrando me gustaría que me comentaras cómo entonces desde las comunidades podemos comenzar a crear espacios seguros para protegernos entre nosotros, sobre todo la población LGBTIQ+ migrante, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir acuerpándonos como comunidad para garantizar espacios seguros y darle la pelea al abuso y a la explotación sexual? Claro, importante reconocer que esto es responsabilidad no solo de las personas migrantes, ¿verdad? Sino también de las comunidades de acogida, y tal vez ahí es donde a veces tenemos más retos, ¿verdad? Por todo el tema de discriminación o limitantes para el acceso a la integración comunitaria. Pero en lo que respecta a la comunidad, ¿verdad? Creo que es importantísimo, pues, esto que hablábamos ahorita, ¿verdad? Pues recurrir mucho a la comunidad nacional en el país de acogida, ¿verdad? Y que sucede mucho, por ejemplo, con la comunidad nicaragüense, ¿verdad? Donde hay mucha red de apoyo. Entonces creo que sostener estas redes de apoyo creo que es primordial y es necesario. Una manera como de generar estas acciones colectivas o comunitarias es mucho replicar el conocimiento, ¿verdad? De pronto yo me acerco a una institución gubernamental o no gubernamental y sé que están brindando estos servicios, y de pronto sé de otras personas que están en condiciones iguales o similares a la mía, y poder replicar esa información de mira, es que aquí puedes conseguir el acceso a este derecho, ¿verdad? O en esta otra institución te ayudan con esto. Ya son como acciones que son muy chiquititas, muy concretas, pero son muy poderosas, ¿verdad? Porque de pronto este desconocimiento, estoy llegando a un país que no conozco, no sé qué entidades me pueden ayudar, entonces replicar esta información es necesario. Y aunque muy limitado, pero también vincularse mucho, o aunque a veces es limitado en las comunidades de acogida, poder vincularme a actividades comunitarias, a grupos comunitarios, ¿verdad? Ya la comunidad tiene un gran reto ahí de saber cómo integrar a estas personas, pero eso es a lo que te decía ahora, como este gusanito de la curiosidad de acercarme a ese lugar donde estoy. A veces es complejo también porque las personas migrantes no se sostienen en estas comunidades de acogida, ¿verdad? De pronto me muevo de una u otra, pero en la medida de lo posible poder vincularnos a estos espacios pues es muy necesario. Tener esa apertura, claro, también, ¿verdad? Para el espacio, el lugar de acogida, ver qué tiene para darme. Sin duda yo creo que siempre va a tener algo bueno, de cualquier situación adversa siempre florece algo bueno, entonces saber identificar cuáles son esos patrones de ayuda, mis redes, dónde me puedo sentir más seguro, quién me acuerpa, quién no, y ir estableciendo el lugar que necesito para sentirme cómodo y seguro y protegido. Ya para finalizar, quiero que nos regales 3 estrategias concretas que vos puedas recomendarle o donarle el día de hoy a nuestra audiencia para el autocuidado y el apoyo mutuo. 3 claves que a partir de hoy podamos ejercer para cuidarnos a nosotros mismos, nosotros mismos, y que podamos proteger a nuestro entorno de cualquier forma de violencia. Ok, creo que el primer, si podemos llamarle tips, ¿verdad? Es
es como darle validez a la propia experiencia emocional, ¿verdad? Porque de pronto, si estoy en una situación de violencia, ¿verdad? Donde de pronto están estas señales que no logro identificar bien, es como poder validar mucho la experiencia emocional, es decir, me estoy sintiendo incómodo con esta situación, aunque sea en mi relación de pareja, aunque sea en mis entornos familiares, es como prestarse un poco atención y decir, esto está bien o de pronto no está tan bien, lo siento bien o no lo siento bien, aunque me digan que está bien, aunque me digan que es esto lo que yo tengo que sentir o atravesar, es poder como afianzar mucho la experiencia emocional y de pronto, ¿verdad? Y por qué no como darle ese chance a la intuición, es decir, esto que esta persona me está diciendo, aunque sea mi pareja, es algo que yo quiero hacer, es algo con lo que me siente cómoda o cómoda, ¿verdad? Entonces, eso como primer tip es no prestémonos atención y prestemos atención a cómo estamos sintiendo las cosas. Como tema de autocuido, ¿verdad? Primero, pues darnos estos espacios recreativos, ¿verdad? Y de esparcimiento que son muy necesarios y que a veces en todas las situaciones de este contexto a veces se vuelven como muy difíciles. Esto por un lado, pero por el otro también que este autocuido vaya en función de protegerme a mí mismo, ¿verdad? Entonces aquí vamos como con estas cuestiones de seguridad, ¿verdad? El poder mantener o ir acompañado o acompañada siempre que vaya por situaciones o por espacios que sean de riesgo, ¿verdad? Si voy sola en la calle en la noche, ojalá, o si tengo que atravesar un lugar, ojalá ir acompañado. Pero si no es así, poder compartir la ubicación, ¿verdad? Donde estoy con personas de confianza. Hay estas apps que son como botones de emergencia, ¿verdad? Y bueno, pensando mucho en la comunidad LGBT o las personas que se dedican al comercio sexual, ¿verdad? Porque es una posibilidad de vida. Pues tomar como estas acciones de seguridad, ¿verdad? Bueno, si voy a salir sola o solo de noche en la calle, poder avisarle a un amigo o a una amiga, mira, hoy voy a salir, te mando acá la ubicación, o estas apps, ¿verdad? De botones de emergencia. Si en una situación de emergencia, pues bueno, ahí te va a llegar un aviso, ¿verdad? Y muy importante también estar atentas como a las reacciones emocionales y comportamentales de otra persona, ¿verdad? Es como, sí, a veces voy a tener que andar atento o atenta, ¿verdad? A leer un poco a la otra persona, saber si me va a colocar en riesgo o no. Y de pronto el último tip yo creo que sería sostener redes de apoyo, ¿verdad? El atravesar situaciones de violencia sexual y el atravesarlo a solas limita mucho la capacidad que puedan tener las personas de pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, si tenemos una red de apoyo fuerte o sólida, ¿verdad? El que exista el riesgo de colocarnos en una situación como esta, pues nos va a dar más posibilidades de atenderlo, denunciarlo, ¿verdad? Y poder pues procesar un poco ahí estas situaciones. Claro. Bueno, y nada, te agradezco un montón, Grevin, por estos tips, por estas herramientas que nos has regalado el día de hoy. Esperamos que a nuestra audiencia le pueda servir, que podamos identificar esos patrones, ¿verdad? Y ponernos en sentido de alerta cuando algo no está marchando bien. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones durante esta conversación, el abusador va dando pautas de lo que quiere lograr o extraer de nosotros. Te agradezco por el tiempo, por el espacio, por tu conocimiento el día de hoy, y usted que nos ha escuchado, que nos está acompañando durante esta temporada, no olvide que lo hacemos con la intención de brindarle herramientas para que usted se proteja contra la explotación y el abuso sexual. Juntos somos más fuertes, juntos construimos comunidad, y con este podcast, con este kit de herramientas que le estamos brindando, lo que queremos es brindarles un espacio seguro. Esto fue Puertas Abiertas, el podcast del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA Casa Abierta. Mi nombre es Manuel Yepes y ha sido un verdadero placer acompañarles el día de hoy.